Muy bien, muy buenas tardes, buenos días para todos los que se unen a nuestro primer seminario gratuito de AROUG. Hoy comenzamos esta serie de seminarios que vamos a estar llevando a cabo durante todo lo que resta del año y en adelante. Y hoy comenzamos con un tema que fue muy solicitado y mucha gente que estuvo en el OTN Tour en agosto, que hicimos en agosto en Buenos Aires, quedó afuera de la sala y con muchas intenciones de conocer un poco más, así que comenzamos este seminario con Lisandro, que nos va a hablar sobre uno de los rasgos más importantes y más publicitados de la base de datos Oracle 12c, que es el in-memory. Y en esto nos va a llevar con algunos ejemplos y demás. Antes de comenzar, quería comentarles un poco sobre el grupo de usuarios Oracle Argentina. Este grupo de usuarios comenzó hace algunos años con un grupo de fanáticos y de usuarios de tecnología Oracle, y ese comienzo se fue transformando en un grupito de amigos a algo que es ya mucho más que un grupo de amigos. Y lo que estamos haciendo en esta entidad y en esta asociación es poder llevar y vincular a todos los usuarios de Oracle del país. Y en esto lo que intentamos hacer es poder promover la participación, tal como en este caso Lisandro, haciendo presentaciones hacia todos los usuarios y todos aquellos que utilizan en su trabajo, en su organización, herramientas Oracle para poder, digamos, llevar ese intercambio y poder desarrollarnos mucho mejor. En esto, y mencioné una de las actividades que hacemos, que es el OTN Tour, y en esto lo que hacemos es desarrollamos actividades académicas, traemos referentes de otros países, personas reconocidas a nivel internacional, referentes de Oracle mismo y también personas que no trabajan para Oracle, pero que son referentes a nivel mundial en lo que respecta a las tecnologías. Por ejemplo, este año trajimos a Tim Hall y varios exponentes internacionales de primer nivel para que transmitan ese conocimiento hacia nosotros. Otro punto es esto de promover el aprovechamiento de los productos Oracle. Y lo que vamos a tener hoy, esta presentación con Lisandro, es un poco eso, es reforzar y ver cómo nosotros, usuarios de tecnología Oracle, podemos hacer mejor uso de los productos Oracle. Y esto no es simplemente escuchando desde Oracle, la promoción desde Oracle de cuáles son los mejores usos, sino desde el usuario mismo, cómo cada uno de nosotros lo utiliza en clientes o dentro de nuestra propia organización. El grupo de ROG es totalmente independiente de Oracle y eso significa que en muchos de los casos podemos hablar bien o demostrar en dónde encontramos espacios para mejorar los productos Oracle, y eso es parte de nuestra función. Obviamente, dentro de todas estas características, tenemos el desarrollo del capital humano, y lo que intentamos hacer es contribuir a que cada uno pueda crecer en su puesto, en su rol, y a través de distintos programas de capacitación, como por ejemplo este seminario gratuito, para que uno pueda desarrollarse dentro del ámbito laboral y tener más posibilidades de crecimiento. Claramente somos un nexo, y por nuestro flujo de comunicación constante con Oracle, somos un mecanismo de comunicación. Y como decía antes, ese paso de recabar y ver cómo los usuarios están utilizando las herramientas y cuáles son las necesidades, nosotros hacemos ese nexo de comunicación entre todos nuestros asociados, nuestros miembros y
la gente de producto, que puede ser Oracle Argentina, Oracle Latinoamérica o directamente a las líneas de producto directamente. Desde este año somos una asociación civil y hablábamos de que este grupo de usuarios, este grupo de fanáticos y de amigos pasó a ser una asociación civil. Hicimos toda la presentación ante la Inspección General de Justicia por medio de un grupo de abogados y esto hace que esta organización civil tenga roles definidos y dentro de esos roles mandatos y toda la presentación legal necesaria para que esta asociación civil tenga un rol importante y pueda ayudar a los usuarios y ser ese nexo con Oracle de una manera más formal. Les voy a presentar, y cuando estábamos comenzando este webcast hablaba de una nueva funcionalidad, y es la de una sección exclusiva en nuestro sitio, que es roug.org, de contenido exclusivo. Cuando hablamos de contenido exclusivo es solamente para nuestros miembros. ¿Y cómo me hago miembro? Es simplemente en el botón de registración, uno va a registrarse, va a cargar sus datos, su información, le va a verificar la cuenta y por medio de esa verificación de cuenta automáticamente pasa a ser miembro de ROUG y al ser miembro de ROUG tener acceso al contenido exclusivo. En este momento ustedes ven todas las presentaciones que tuvimos en el OTN Tour están disponibles solo para aquellos que son miembros y este seminario, la grabación de este seminario también va a estar disponible en contenido exclusivo, con lo cual yo les recomiendo que se registren y que formen parte de nuestra comunidad. Registrándose, ya pasan a ser miembros de ROUG con un número asociado y eso hace que tengan acceso a toda la información, a nuestro newsletter y a contenido exclusivo que vamos a ir generando. Para cerrar, y les pedimos que se conecten con nosotros, que se unan a la conversación, que tuiteen en todas las redes sociales con este webcast y ya sin más les voy a pasar el rol de presentador a Lisandro para que comience con la charla que va a ser una de las, de la primera y nuestro gran desafío de poder llevar adelante todas estas conexiones que vamos haciendo con nuestros miembros y con este grupo en donde ya tenemos más de 100 invitados y participantes en este webcast. Lisandro, buenos días y te paso la palabra para que nos cuentes sobre las ventajas de 12C in memory. Bueno, gracias Gustavo, buen día para todos los que hoy se tomaron el tiempito de escucharnos. Gracias por la presentación de lo que es el grupo de usuarios Oracle. De nuevo, yo también repito un poco, los invito a todos los que les interese participar y conocer sobre las tecnologías de Oracle, que se acerquen al grupo a través de la página, de los Facebook, lo que sea, para participar, compartir experiencias, compartir conocimientos y bueno, esto nos enriquece a todos. Voy a comenzar con la presentación de hoy sobre las ventajas que tiene Oracle Database 12C in memory. Vamos a tratar de avanzar un poco, contarles teóricamente qué es esto de Oracle 12C in memory, hacer una pequeña demo, vamos a ver algunos detalles y vamos a hacer una demo un poquito más avanzada donde vamos a ver esos detalles en funcionamiento. Como comentaba Gustavo al principio, esta iniciativa surge a raíz de haber presentado este tema en el OTN Tour en Buenos Aires y Montevideo este año. Y bueno, hubo mucha gente interesada, pareció un tema interesante porque es uno de los temas nuevos que trae la versión 12C de Oracle. Y a raíz de ello surgió la idea de dar este webinar para que tengan acceso a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar presencialmente en Buenos Aires o en Montevideo. Les voy a contar rápidamente sobre Neoris. Neoris es la empresa donde trabajo, la que me posibilitó en su momento capacitarme sobre Oracle 12C, ver los temas de in-memory y probar y hacer algunas experiencias pequeñas internas acá adentro. Y cuando surgió la posibilidad de dar este OTN Tour y ahora de participar en este seminario, me dieron el apoyo para que cuente con el tiempo y bueno, básicamente Neoris es una compañía global de consultoría, muchos de ustedes la pueden conocer, tiene casa matriz en Estados Unidos, oficinas en todo el mundo,
y en la Argentina tiene presencia muy fuerte en Buenos Aires, Rosario, Rojas, San Nicolás y Santa Fe. Tiene dos líneas principales de negocio, uno lo que es el Software Center, donde yo me desempeño, que diseñamos y desarrollamos software a medida para nuestros clientes, y también otro fuerte en el área de negocio son las implementaciones y ventas de productos de SAP. Acá hay una breve descripción de qué es lo que hace el Software Center, temas de consultoría, arquitectura de datos, project management, mantenimiento de aplicaciones, soporte tecnológico. Esto es lo que normalmente hacemos en el día a día. En Rosario funciona un Software Center con más de 160 personas, en Buenos Aires hay cerca de 100 personas que trabajan en el Software Center. Y bueno, básicamente era como para que tengan un pantallazo y conozcan el perfil de la empresa donde me desempeño. Ahora sí, vamos a entrar en la agenda de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver primero qué es lo que necesitan nuestros clientes, cómo están hoy las organizaciones obteniendo la información. Vamos a ver qué es Database in Memory, cómo funciona y cómo funciona el In-Memory Store, que sería la parte donde los datos residen en memoria. Vamos a hacer una breve demostración. Vamos a entrar a explicar las distintas optimizaciones que hacen que In-Memory sea una opción muy interesante en cuanto a performance para resolver temas de consultas, de reporting, de analytics en nuestra base de datos, ver rápidamente cuáles son los candidatos, o sea, qué tipo de consultas o qué tipo de uso de nuestra base de datos es un candidato ideal para trabajar con In-Memory, y después una segunda demostración donde vamos a tratar de, si nos alcanza el tiempo, ver estas optimizaciones de performance, verlas funcionando, revisar los planes de ejecución, o sea, revisar qué es lo que efectivamente hace el motor de base de datos cuando tenemos In-Memory habilitado. Esta primera slide, ¿qué necesitan nuestros clientes? La mayoría de ustedes ya lo saben. Los clientes necesitan cada vez más información crítica en tiempo real. No nos podemos tomar mucho tiempo en decidir qué hacer con un producto, si subir el precio, si dejar de venderlo, si abrir una sucursal. Los tiempos que necesitan los negocios hoy en día son muy rápidos. Desde que ocurre un evento de negocio, se capturan los datos, se hace un análisis y se toma la acción, los directivos, los gerentes de las empresas consideran que esa información y ese análisis les llega demasiado tarde, el 53%, no recuerdo esta slide de dónde viene ese dato, pero así sea más o sea menos, a la mayoría de ustedes más de una vez le ha pasado que el gerente dice, me tendría que haber enterado antes. Bueno, lo que esto genera son desafíos para los departamentos de IT, en la necesidad de poder brindar la información a las gerencias, a los directivos, lo más rápido posible. La tecnología ha ido avanzando sin dudas y la implementación de buenas prácticas de los Engineer Systems, que son aquellos sistemas diseñados específicamente como es un Exadata para tener una base de datos y están optimizados el hardware, el sistema operativo, todo para funcionar, todo eso fueron generando importantes mejoras en la performance. Con Oracle 12c tenemos una opción más que permite incrementar aún más los tiempos de respuesta y reducir lo que se tarda en obtener información. Los avances van permitiendo que nos acerquemos a este objetivo de tener la información disponible lo más rápido posible. ¿Cómo obtienen información crítica las empresas y organizaciones? Muchas de estas empresas suelen emplear dos bases de datos. Una base de datos donde se almacenan las transacciones a medida que van ocurriendo, donde se registran las compras, las ventas, toda la actividad que tiene que ver con el día a día, con la actividad básica de las empresas. Todos estos datos son transferidos posteriormente a una nueva base de datos donde se ejecutan los reportes y se hace un análisis de la información. Entonces tenemos una base de datos transaccional, un proceso de extracción, transformación y carga en un data warehouse, y esa es una base de datos que se utiliza para analytics o para data warehouse o para reporting. Esto es muy común. El problema es que cuando ejecutamos un reporte o un análisis no siempre tenemos la información más actual. Hoy en día es bastante menos complicado que hace 10 años atrás tener un data warehouse bastante en línea, pero implica siempre procesar ciertos datos, ir transfiriéndolos, ir actualizándolos en una segunda base de datos. Y esto implica un esfuerzo extra al momento de diseñar una solución. Otras empresas un poco más chicas o empresas que no requieren un data warehouse, trabajan con bases de datos mixtas. Estas bases de datos mixtas es una base de datos que atiende tanto toda la carga transaccional, o sea, es una base de datos donde se registra toda la operatoria diaria normal
de la organización, y también sirve para realizar analytics o reporting. La ventaja es que todo lo que es reporte y análisis se hace sobre datos actualizados, pero esta carga mixta hace más lenta la base de datos en lo transaccional, y como DBA, esto genera el desafío de tener que estar creando muchos índices, creando estructuras de acceso a los datos, como son los índices, o podrían ser vistas materializadas, para poder resolver los problemas que reporting o analytics nos requieren. Lo que vamos a ver a lo largo de este seminario es cómo transformar esta base de datos mixta con la tecnología tradicional de Oracle a una base de datos mixta que, utilizando in-memory, no requiera toda esa carga de índices extras que ocupan espacio, requieren ventanas de mantenimiento, hacen más lentas las operaciones transaccionales. Vamos a ir avanzando. Cuando nosotros tenemos una base de datos mixta, nos encontramos con esta situación. Tenemos una tabla, tenemos entre 1 y 3 índices OLTP. Son aquellos índices que nosotros utilizamos para el acceso transaccional a la información. Si hablamos de una tabla de facturas, ¿cómo la accedemos en el día a día? Cuando un cliente viene a pagarnos una factura, la buscamos por cliente y fecha. Con un índice por cliente y fecha lo tenemos más o menos resuelto. Si tenemos que hacer un listadito de cierre de caja o de movimientos, con un filtro por fecha o sucursal y fecha, o sea, esos dos índices, tranquilamente resolvemos la operatoria de un punto de ventas de una empresa. No necesitamos mucha más información. Desde un punto de venta no vamos a consultar por categoría de producto, ni vamos a estar haciendo análisis detallado. Cuando esta misma base de datos la necesitan el departamento de compras para ver cómo fue evolucionando las ventas de distintas categorías de producto y decidir dónde comprar para tener más stock o qué cosas reponer o no, empezamos a crear índices de lo que llamamos índices analíticos. Estos son índices mucho más grandes, que tienen más columnas, que son más pesados y que hacen más lenta la carga de una factura o la modificación o la eliminación en el día a día. Los tenemos que agregar para poder usar esta misma base de datos en forma mixta. Tenemos una sobrecarga al momento de cargar una factura. Ningún cliente se va a quejar porque tarde medio segundo en grabarse una factura, pero probablemente esa factura, si no tuviera toda esta carga de índices, se cargaría en una décima de segundo o en algo por el medio. Estoy tirando números meramente como ejemplos. La performance suele ser muchísimo más rápido que eso. La solución, según el marketing de Oracle 12c, es Oracle Database in-memory. Oracle Database in-memory nos soluciona este problema de bases de datos mixtas. Nos permite hacer analytics en tiempo real, hasta 100 veces más rápido. Nos permite manejar hasta el doble de carga OLTP mixta. No hace falta cambiar nada en las aplicaciones y es muy sencillo de implementar. Esta slide es la slide de marketing de Oracle. Después vamos a ver, entrando un poquito en todos estos temas, y vamos a ver qué tan exactas son las predicciones. Respecto a los cambios en las aplicaciones y que es sencillo de implementar, se los puedo garantizar que es así. Respecto a los tiempos, va a depender de qué es lo que nosotros pongamos en in-memory. No es una solución mágica, nosotros no es apretar un botón y todo anda 100 veces más rápido, tenemos que pensar qué cosas ponemos en in-memory y diseñar un poco nuestro in-memory store. ¿Hasta acá venimos bien? No me van a contestar, pero supongo que sí. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerlo a través de la herramienta del webcast. Vamos a estar revisándolas al final para no interrumpir. Somos muchos y no es tan sencillo hacerlo en vivo. Antes de que se entusiasmen demasiado y digan ponemos in-memory ya para todas nuestras bases de datos, les cuento algunos detalles. In-memory, ¿cómo se licencia? Es una opción de Oracle Database Enterprise. ¿Esto qué significa? Que no es un add-on. Ustedes no tienen que instalar otro producto, no tienen que hacer otra instalación. Si instalaron Oracle 12c, ya tienen integrado, ya está dentro de su motor de base de datos la opción in-memory. No hay que hacer nada más. Pero es de Database Enterprise. No lo pueden tener con una base de datos estándar, Standard 1 o la nueva Standard 2. ¿Cuánto cuesta la opción Database in-memory? Esto es el segundo punto que los va a desilusionar un poco. Según la lista de precios oficial de Oracle, cuesta $23.000 por procesador, que es aproximadamente la mitad del costo de la licencia de la Enterprise. Y bueno, no es un tema menor, es un costo importante. Otro tema es que no es necesario comprar Exadata para utilizar Database in-memory. Es independiente de Exadata. Pueden tener una base de datos in-memory en Exadata, como la pueden tener en cualquier plataforma que soporte Oracle Database 12c.
Y otra pregunta que suele surgir es si la puedo utilizar con 11G. No, es necesario tener la 12C y específicamente la primera actualización, que es la 12.1.02. Con la versión original que salió en el 2013, la primera que se pudo descargar, la 12.1.01, no viene la opción de in-memory, viene recién en el primer parche. Ahora que los bajoneé un poco, más que nada por lo que tendrían que pagar si quieren tener la opción de in-memory, voy a tratar de entusiasmarlos nuevamente para que hagan la inversión. Entonces, ¿cómo funciona Database in-memory? Tradicionalmente las bases de datos almacenan la información en filas. Guardar información en filas permite que las transacciones se ejecuten más rápido. Nosotros solemos transaccionar de a una factura o de varias facturas a la vez. Insertamos o consultamos una orden y procesamos pocas filas, muchas columnas. Vemos las órdenes activas y vemos bastante información de las órdenes activas o de las operaciones de un cliente en un periodo de tiempo. Pero las consultas analíticas se ejecutan mejor cuando la información está almacenada en forma de columnas, porque solemos acceder a pocas columnas, a pocos datos, de un conjunto mucho más grande de registros. Normalmente nos interesa ver el total de ventas por categoría de producto durante todo el año 2015. Entonces estamos recorriendo toda la facturación, pero no nos interesa el cliente, la fecha exacta, el medio de pago, si el cliente era responsable en crédito o consumidor final. Nos interesa ver de todo lo que vendimos en el año, de qué categoría era y qué monto. Entonces estamos accediendo a muy pocas columnas de un conjunto muy alto de registros. Hasta ahora que el 12C había que elegir uno de estos dos formatos para tener almacenada la información. Podíamos tener información en modo columnar, podíamos tener el método tradicional por filas, pero no podíamos hacer que coexistan. Ahora que el 12C in-memory permite que ambos coexistan al mismo tiempo en la misma base de datos. ¿Cómo funciona esto? A nivel base de datos, a nivel de lo que está guardado en el disco, no hay ningún cambio. La información se sigue guardando en formato de filas. Lo que cambia es que se crea un formato dual para la misma tabla, se encuentran activos en simultáneo y son transaccionalmente consistentes, y se crea un nuevo formato de columnas en memoria, que como bien dice la palabra, existe solamente en memoria. En disco no hay ningún cambio. Nuestra base de datos, en cuanto a su estructura física, lo que tenemos guardado en nuestro datafile, no vamos a tener ninguna diferencia si tenemos o no tenemos in-memory habilitado como opción de la base de datos. Es importante el tema de que son ambos activos al mismo tiempo, en simultáneo y transaccionalmente consistentes. Después vamos a avanzar un poco y vamos a ver cómo logra Oracle tener esta transaccionalidad en simultáneo. Las bases de datos dual en Oracle significa que no hace falta el doble requerimiento de memoria. Ya de por sí, ustedes saben, el dimensionamiento del buffer caché, que es el área de memoria donde guardamos los datos en forma tradicional, no implica que tengamos que tener el mismo buffer caché que lo que tenemos en disco. Se dimensiona para acomodar los objetos requeridos, funciona con menos memoria que el tamaño real de la base de datos. Yo no voy a estar levantando toda la base de datos en memoria. Si tengo una base de datos chica y tengo mucha memoria, o tengo una base de datos gigante y tengo muchísima memoria, lo podría hacer, pero normalmente yo no accedo a toda la información de la empresa. Y si accedo a toda la información de la empresa, no todo eso tiene una criticidad y una necesidad de ser accedido inmediato. Entonces lo que yo voy a hacer cuando dimensione y cuando diseñe un in-memory store es elegir bastante detalladamente, no a lo bestia, qué cosas voy a estar poniendo in-memory. Y lo que dice la documentación, lo que Oracle sugiere es que con un 20% extra de memoria podríamos incorporar la opción in-memory. Ese 20% también lo puedo obtener reduciendo el buffer caché. Si yo voy a tener menos índices, con lo cual voy a tener menos datos físicamente, esos datos, cuando hago un insert, no voy a tener que tener esos bloques de índices en memoria, y puedo achicar mi buffer caché y destinar esa memoria que me estaban guardando la fila en su formato tabla, y esa misma fila en el índice analítico 1, en el 2, en el 3, en el 4, al no tener todos esos índices, ese espacio de memoria lo puedo estar utilizando para el columnar store, que es cómo se guarda la información con Database in-memory. No requiere espacio adicional de almacenamiento, no se cambia nada en el almacenamiento, yo no tengo forma al ver la base de datos física de saber si esa base de datos tiene in-memory o no. Y otra característica es que el optimizador está preparado para utilizar ambos formatos.
en forma automática, cuando evalúa los planes de ejecución y de acuerdo a si está activado in-memory y qué objetos están en in-memory, se va a elegir un plan de ejecución que utilice el Columnar Store, el nuevo formato de almacenamiento en memoria, para las consultas que son de tipo Analytics, o si va a seguir utilizando el formato tradicional, el buffer caché, para las operaciones OLTP. Esto no nos fuerza a hacer ningún cambio en la forma de escribir. No hay una sintaxis nueva para acceder a in-memory, no hay ninguna cláusula del select, no hay ninguna cosa nueva. Directamente el mismo select, si la base de datos tiene in-memory y ese objeto está elegido para in-memory, va a funcionar in-memory, si no, va a ir directamente al método tradicional de acceder fila a fila a esa información. Aquí vemos un poquito más de detalles. Es las columnas 100% memorias, no tenemos ni persistencia ni login. El mantenimiento se hace en memoria, o sea que no hay ante un cambio una doble escritura a disco, se sigue manteniendo el formato tradicional por fila, ese es el que va a ser bajado del buffer caché al disco. Los cambios en in-memory ocurren directamente en memoria. Lo puedo activar a nivel de toda la base de datos, de un table space, de una tabla, de una partición o de una subpartición. Después, cuando avancemos, vamos a ver que normalmente no lo vamos a hacer, excepto para tablas medianas, a nivel tabla, sino que vamos a tratar de elegir siempre particiones o particiones y subparticiones, porque es muy raro que en una base de datos que tengamos información del año 2005 necesitamos ver con urgencia lo que se vendió en el 2005. Lo más probable es que necesitamos comparar lo que vendimos en este 2015 contra el año pasado, contra los últimos 2 años, pero no contra el 2005-2006. Entonces, probablemente en in-memory subamos esos años, esas particiones, y si alguien necesita alguna consulta contra el 2005, eso va a ejecutarse de la forma tradicional, y bueno, ahí sí, si no tenemos índices, es probable que tengamos una penalización en la performance. Otra característica de in-memory es que al almacenar los datos en forma de columna, los datos se repiten mucho más que en una fila. En una fila yo no estoy repitiendo datos. Tengo un nombre, tengo un apellido, tengo una ciudad, son datos distintos. En una columna, muchos de los datos se repiten y cuando hablamos de datos con poca cardinalidad, como categorías de productos, código de productos o la fecha en una factura, se repiten muchos muy seguidos. De esa forma, el in-memory store permite utilizar compresión entre 2 y 20 veces, con lo cual eso explica por qué para una base de datos grande, con un poco extra de memoria, un 20% más o menos, podemos tener la información que nos interesa, las columnas que nos interesan, almacenada utilizando poca memoria en comparación con lo que físicamente ocupa la base de datos en modo fila sin utilizar compresión en base de datos. Lo que vemos que se incorpora es un nuevo área de memoria a las áreas de memorias que ya conocíamos, como el buffer caché, el shared pool, el log buffer y demás. Se agrega el in-memory area, que es el lugar donde se va a construir nuestro columnar store y donde vamos a tener la información. ¿Cómo está compuesta esta área de memoria? Esta área de memoria está dividida en 2 partes. Una que se llama IMCU pool, que es la que donde realmente vamos a tener nuestros datos comprimidos, y una que se llama SMU pool, que almacena unidades de snapshot y metadatas. Las IMCU, que son las que contienen la información, son básicamente tomar un conjunto de columnas, comprimirlas y guardarlas en un área de memoria. Las SMU tienen metadatos, o sea, nos dice qué columnas tenemos en este IMCU en particular y demás, y tenemos información transaccional. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos un cambio a una factura, le cambiamos el estado, no va a venir y actualizar el IMCU y regenerar todo este bloque que está comprimido para cambiar un registro. Lo que va a hacer es, va a guardar en una especie de log, lo que se llama un journal, que esta factura en particular fue modificada. Entonces va llevando una lista de los cambios. Cuando nosotros hacemos un select, va a acceder al IMCU, va a descomprimir esa columna y nos va a devolver la información, y aquellos registros que tengan cambios los va a obtener del SMU y va a utilizar la información almacenada en el SMU. Es como que tenemos una foto y tenemos una historia de los cambios. Cuando este conjunto de cambios llega a un límite, llega a una cantidad que va a depender del tamaño de mi IMCU y demás, automáticamente, en vez de tomarse el trabajo de actualizar uno a uno, va a regenerar ese IMCU. Considera que es más eficiente releer la información
y regenerar ese columnar store comprimido una única vez antes que descompactarlo, aplicar los cambios y volverlo a compactar. Esto está hecho para optimizar la performance. Entonces, es común que cada cierto tiempo alguno de nuestros IMCU se borre, digamos, de memoria y se recalcule. Todo esto ocurre en background, en forma automática, y no hace falta estar programándolo. Si en ese instante alguien necesita acceder a esa información, el optimizador, el plan de ejecución, detecta que esos datos no están en in-memory y para ese pedacito va a ejecutar la consulta en forma tradicional yendo fila a fila. Para destacar que cada uno de esos IMCU no significa que está toda la tabla, hay pedacitos de una tabla, van un conjunto de stent, son recorridos y se genera un IMCU con las columnas que elegí poner en memoria para un conjunto de stent. O sea que no tengo una tabla, un IMCU. Una tabla puede tener 20, 30, 100 o 10.000 IMCU y siempre se van a ir regenerando de a un pedacito a la vez. En una tabla de facturas, las facturas de hace un mes es probable que no cambien durante mucho tiempo o que directamente ni se regenere un IMCU, y las facturas que fui emitiendo en un día, probablemente al día siguiente ese IMCU se reconstruya porque tuvieron cambios. Se le cambió el estado, se actualizaron montos, se grabó un número distinto, se generó un comentario. Entonces todo eso va generando que automáticamente se reconstruyan los IMCU. Es más barato reconstruirlo que actualizar lo existente. ¿Qué almacenamos en cada IMCU? Almacenamos un conjunto de columnas y el row ID de la tabla para un conjunto de stent. Cuando nosotros decimos que una tabla va a estar in memory, el motor va a empezar a leer la tabla físicamente, va a recorrer los stents, elige, por ejemplo, en este caso 3 stents, el 13, el 14, el 15, recorre los datos, toma los valores de las columnas que nos interesa y construya un IMCU con esas 5 columnas y con el row ID. Esta es la forma de representar un gran número de filas en una unidad y posee registro de uno o más stent de datos. Cada columna se almacena como una CSU, que es Column Compression Unit, y se guardan los row ID como un Column Compression Unit adicional a los que nosotros elegimos. Esto es el contenido de cada uno de esos bloquecitos que forman parte del área de in-memory. ¿Cómo funciona el in-memory store? Acá tenemos los distintos pasos. Lo primero que tenemos que hacer, que está arriba en la parte naranja, es configurar la base de datos para que utilice el in-memory. Para eso le damos un tamaño al área de memoria in-memory size. Esto es un parámetro no dinámico, con lo cual tenemos que bajar la base de datos y volverla a levantar, y a partir de ahí tenemos una nueva área de memoria disponible que es el in-memory columnar store. El segundo paso es hacer un alter table para que utilice in-memory. Es decirle a una tabla, de ahora en más estás en in-memory. Hay muchísimas opciones, pero básicamente con decirle in-memory asume todas las opciones por defecto y la va a marcar como que es in-memory. Esto va a hacer que en algún momento, ya sea en forma automática o cuando se acceda a la información, lo vamos a ver un poquito más adelante, esta tabla sea barrida por un proceso en background y se construya en memoria los IMCU para esta tabla. A partir de ese momento, cualquier query que nosotros ejecutemos, que está la personita ahí a la izquierda, ejecuta la query, el optimizador va a saber si la tabla está in memory o no, o si una parte está en in memory y la otra no, va a armar el plan de ejecución, y ese plan de ejecución va a utilizar el columnar store cuando la información lo justifique y cuando lo tengamos en memoria, o va a utilizar el buffer caché de la forma tradicional, como viene siendo desde Oracle 2.0, que fue la primera versión, y eso no tenemos que cambiar nuestra query para nada, ni tenemos que cambiar nada en la sintaxis. Es más, si tenemos una tabla que una partición está in memory y la otra no, el optimizador va a elegir un plan de ejecución para la primera partición con acceso in memory y la segunda parte la va a acceder de forma tradicional, va a mezclar los datos y nos va a devolver el resultado deseado. Eso es importante, es muy transparente desde el punto de vista de la escritura de las consultas. Si nosotros ya tenemos un conjunto de consultas analíticas, no tenemos que reformular nada. Entonces acá vemos los 4 pasos que tenemos que cumplir. Configurar el área de memoria, hay que setear el parámetro in-memory size, por defecto tiene 0, el mínimo es 100 megas, eso reiniciamos la base de datos,
es una contra, no es un parámetro dinámico, pero uno no va a estar esto cambiándolo. Si decide utilizar in-memory, lo decide utilizar y listo. Genera el in-memory, reinicia la base de datos y automáticamente se crean dentro de esta área de memoria los IMSU y el SMU pool. A partir de ahí, elegimos subir objetos a memoria. Eso lo hacemos con un alter table sales in memory, por ejemplo. Eso subiría toda esa tabla a memoria. Con la opción no in memory le podemos decir qué columnas queremos que no vayan a in memory. En este caso estaríamos descartando el product ID. Otro ejemplo es hacer alter table sales modify partition tanto no in memory. En este caso le estamos diciendo que esa partición en particular, las ventas del primer trimestre de 1998, no estén más in memory. Como nosotros inicialmente pusimos toda la tabla en memory, después bajamos una partición. Tener las ventas del 98 no parece ser algo crítico para el negocio. Y un tercer ejemplo es hacer un alter table customers in memory y darle una prioridad. Vamos a ver un poquito más adelante para qué sirve la prioridad. Básicamente, cuando una tabla tiene prioridad, eso va a decir el orden en que se van a ir subiendo a memoria. Las tablas críticas son las primeras que se suben, las high a continuación. Si no le damos una prioridad, esa tabla no se sube a memoria hasta que alguien efectivamente no la consulta y hace un full scan. Estoy diciendo, esta tabla estaría bueno tenerla si alguien la está consultando o la está barriendo con un full scan, con lo cual está accediendo a todos los datos. Tomate el trabajo de aprovechar y subirla a in-memory. Si no, mientras tanto, sigue siendo una base de datos, una tabla normal. No la tenemos in-memory. Bueno, el tercer punto es ese, esperar a que los datos se carguen en memoria. Eso va a depender del volumen de datos y del hardware que tengamos. Nosotros cuando hagamos la práctica, lo voy a mostrar, tarda para unas tablas de algunos gigas, tardan un par de minutos, en una virtual con 2 GB de RAM toda la instancia. O sea, es algo que no es inmediato, pero es lo que tarda en hacer un full scan y comprimir la información. Y a partir de ahí, consultar la tabla con un select normal, como lo veníamos haciendo, eso automáticamente va a generar que estemos accediendo a in-memory. Apreté el botón equivocado. ¿Cómo funciona el in-memory store y la prioridad de carga? Acá tenemos los distintos niveles: critical, high, medium, low y none. Básicamente las tablas que están marcadas como crítica, apenas levantamos nuestra instancia, el motor las va a ir cargando en background in-memory. Cuando termina con todas las críticas, si sigue habiendo espacio, empieza a levantar la high. Cuando termina la high con las medium, así sucesivamente, siempre que haya espacio en el in-memory store. Si sigo teniendo espacio y hay alguna tabla que fue cargada como non, la primera vez que alguien la acceda en forma full, que dispare un full scan sobre esa tabla, el motor la va a ir cargando. Esto ocurre en el background y tarda un tiempito, probablemente una base de datos grande tarde algunos minutos o más tiempo. Lo que hay que tener en cuenta es que nosotros no solemos subir y bajar una base de datos de producción un par de veces al día. Esto es algo que ocurre en ocasiones excepcionales y sabemos que durante el primer periodo de tiempo los reportes de Analytics en este caso van a estar corriendo de la vieja forma, pegándole al buffer caché y leyendo fila a fila en vez de acceder a las columnas. Además de tener un parámetro de prioridad, tenemos un parámetro de compresión en el cual tenemos 5 niveles de compresión. Una que es DML, donde no hay casi compresión, es para aquellos datos que están siendo modificados muy frecuentemente. Y después tenemos 4 niveles de compresión, Query Low y Query High, que son niveles relativamente bajos de compresión, que tiene alta velocidad de acceso, no cuesta tanto comprimirlo y no cuesta tanto descomprimirlo. Y Capacity Low y Capacity High, que aplican algoritmos más fuertes, reducen mucho más el espacio que ocupan, pero consumen más CPU al momento de calcularlos y al momento de tener que descompactar ese columnar store si lo necesita descompactar. Esto básicamente lo que nos permite es armar distintas capas en el almacenamiento en in-memory. Si nosotros estamos usando particionamiento, podemos por fechas, las facturas viejas van a estar con Capacity High si las queremos tener en in-memory, o a lo mejor ni las cargamos en in-memory, y a medida que nos acercamos a la fecha actual vamos a tener una compresión más baja para no forzar tanto consumo de CPU, pero sobre un conjunto de datos mucho más chico. Y por último, en esta primera parte, cómo funciona el in-memory store
cuando tenemos un Exadata, tenemos la opción de usar Duplicate y Distribute. En cualquier clúster, cuando tenemos una base de datos que está en clúster, los datos de las tablas transaccionales se distribuyen entre nodos para repartir la carga de datos. O sea, yo voy poniendo, por ejemplo, las ventas de cada quarter, le hago que le digo que la tabla ventas se cargue in memory con la opción Distribute y la va a distribuir a través de los distintos nodos de mi clúster. Si estoy utilizando Exadata, existe la opción de utilizar lo que se llama el Duplicate, que en vez de distribuirlo, lo distribuye en todas las instancias del nodo. De esa forma, tablas chicas o medianas, como podría ser la tabla de envíos, están disponibles en todas las instancias del nodo. Y como tengo que hacer un join, lo resuelve localmente. Barro las ventas del cuatrimestre y hago el join con la tabla de envíos que está distribuida. No tengo que después hacer el join con una instancia que está en memoria en otro nodo. De esta forma, con un Exadata, esto no está disponible en la base en una plataforma que no sea Exadata, puedo tener las tablas medianas duplicadas en cada una de las instancias de mi rack. Si no me equivoco, ahora vamos a ver la primera demo. Vamos a tratar... Lo primero es ver los parámetros y el área de memoria. Acá, como les comenté, tenemos una base en una virtual que está levantada en mi notebook. Tenemos una base de datos con 2 GB asignada a la SGA. Y lo primero que vamos a consultar es la vista bpesos in memory area. Esta vista me dice cómo tengo distribuida mi información en el área de memoria para in memory. Si se fijan, hay un pool de 1 MB. Ese es el pool para los SMU, para lo que es metadata y transaccional. Y hay un pool de ese es un pool para los IMSU, para los datos en sí. Y hay un pool más chico, que son unidades aproximadamente de 64K para todo lo que es metadatos e información transaccional. Yo le asigné a mi base de datos 1 GB para in-memory y tengo unos 850 megas para lo que son datos y unos 200 megas para lo que son metadatos y información transaccional. No tengo nada usado y está todo populado. O sea, como no le dije que nada vaya a memoria, entiende que no hay nada pendiente de ser cargado. Vamos a consultar también la bpesos SGA. Vemos que aparece una nueva área de memoria que antes no teníamos, que es la in-memory area, adicional a database buffer, variable size, fixed, los redo. Es una nueva área. Y si consulto los parámetros, nos vamos a encontrar que hay algunos parámetros nuevos de nuestra base de datos que están relacionados con in-memory. Con los que vamos a estar trabajando es con el in-memory query, que es un parámetro que es por sesión, en el cual nosotros le decimos si utiliza o no utiliza el área de in-memory. El tamaño está en 1 GB y después hay una cantidad máxima de populate servers. Estos servers son esos procesos background que van haciendo la populación, leyendo los datos de disco y cargándolos de memoria. Yo puedo limitar la cantidad de servidores, de procesos que van a estar corriendo haciendo ese trabajo. Esto lo voy a estar dimensionando de acuerdo al tamaño de mi base de datos y al tamaño del hardware que tengo. Si tengo un equipo con 10 núcleos, le puedo poner 3, 4 procesos. Si tengo un equipo con 2 núcleos, uno ya es bastante, porque voy a estar utilizando hasta un 50% de mi capacidad de procesamiento para llenar el in-memory. Esto ocurre cuando se levanta la base de datos o cuando se hace una reconstrucción de un IMSU. No es algo que esté ocurriendo todo el tiempo, pero si tengo poco hardware lo limito. Si tengo mucho hardware le puedo dar más cantidad de procesos para que esto ocurra en paralelo. Con esos pasos vimos cómo está configurado. Lo que vamos a hacer ahora es crear una tabla in-memory. Fíjense, hacemos un create table y ponemos la opción al final que dice in-memory. La tabla fue creada y si consultamos de una nueva, en la user table, que es una vista del diccionario de datos que nos muestra información de mis tablas, fíjense que dice in-memory habilitado. La prioridad está en ninguna, con lo cual esta tabla no va a ser cargada en forma automática. La compresión es for query low. El distribute está en automático, o sea que si yo estuviera en un clúster, automáticamente va a elegir cada partición a cuál nodo de los clústeres va a ir. Y el duplicate está en no duplicate porque no soy un Exadata.
Básicamente estas son nuevas columnas que se agregan a la vista User Table que nos permiten obtener información sobre esa tabla in memory. Borramos y pasamos a otro lab. Ahora vamos a modificar una tabla para que esté en in memory. Vamos a modificar la tabla sales para que esté en in memory. Y vamos a consultar de User Table esa información. Está habilitada, sin prioridad, for query low, con todas las opciones básicas. A continuación vamos a consultar una nueva vista que se llama bpesos IM Segments, que nos muestra información de los segmentos que están cargados en memoria. Como esta tabla está con prioridad none, o sea, no tiene prioridad, me dice no row selected. Significa que no tengo nada, en este momento no tengo nada cargado en in-memory con el nombre, con ningún nombre, porque no tengo ni filtro. ¿Cómo hago yo cuando no tengo prioridad para cargar esta tabla en in-memory? Fuerzo a que se haga un full scan, o sea, fuerzo a que se recorra en forma completa la tabla. Acá estoy haciendo un select count, pero utilizando el hint full, de forma tal de que ahí esto lo hizo recorriendo toda la tabla. Si vuelvo a ejecutar la consulta que me muestra los segmentos, y si nada falló, vemos que ahora sí me aparece un renglón para sales y que dice que el population status es complete, cuánto ocupó en total 33 megas y cuánto ocupó en memoria, 7 megas, porque utilizó la compresión baja. Si yo tuviera una tabla más grande, acá hubiera visto en vez de complete, probablemente hubiera empezado a ver en curso o pendiente, y cuando hubiera terminado pasa a complete. Esta es una tabla relativamente chica, 33 megas, la procesó en segundos. Vamos a volver a poner la tabla esta como no in memory. Y acá vamos a probar un poco más los temas de compresión. Vamos a crear la tabla sales in memory que sea una copia de sales y la tabla sales in memory 4 que sea una copia también de sales pero con main compress for capacity high. Fíjense un poquito la sintaxis. Esto uno no lo tiene que recordar de memoria, para eso está Google, pero con esa cláusula estamos cambiando el nivel de compresión con el que se va a almacenar esa información en memoria. Ahí está creando la tabla físicamente en el disco. No está haciendo nada en memoria porque no le di una prioridad. Y esto lo puedo comprobar acá. No tengo nada en memoria. Vamos a borrar rápidamente para que quede más claro. Vamos a hacer el select count de las dos. Y ahora vemos los segmentos. Vamos a limpiar porque la pantalla es chica. Fíjense que están las dos tablas con distintos niveles de compresión, tamaño original y cuánto ocupó en memoria. Acá el ratio de compresión fue de 1.4, o sea, lo que ocupaba 12 megas lo dejó en 8, pero acá lo que ocupaba 12 megas lo dejó en 1.2. La compresión fue de 10 veces. Son tablas chicas, cuanto más grande y más repeticiones hay, mejor índice de compactación voy a tener. Acá son tablas realmente que no tienen tanto volumen. Vamos a borrar estas dos tablas, así queda todo prolijo. Y vamos a prepararnos para la próxima demostración. Entonces vamos a rápidamente agarrar estas 5 tablas que sí tienen un volumen más interesante de datos. Las vamos a convertir las 5 a modo in-memory. No hizo nada más. Y ahora vamos a agarrar las mismas 5 y forzar select count de las 5 para que dispare los full scan. Algunos de ellos, ahí terminó el primero, terminó el segundo, ahí terminaron todos. Lo que vamos a hacer ahora, limpiamos acá y fíjense si me responde. Bueno, estoy viendo la bpesos segment y no tengo nada todavía. No tengo nada porque yo disparé los 5 full scan, arrancó a hacer la carga con el primero, como es la tabla más grande, no terminó, no tengo ningún segmento en memoria.
Si esto lo vuelvo a correr, esto lo va a ir haciendo en background, tarda. Ya debería haber algo. Vamos a seguir con la demo y ahora volvemos. La idea es justamente, como esto tarda a veces un par de minutos, dejarlo listo para poder hacer la segunda parte de la demo. Pero igual me quedé con las ganas de ver que algo aparezca. No, todavía no. Así no nos atrasamos demasiado. Vamos a seguir con la presentación. Vamos a ver las distintas optimizaciones de performance que tiene el Columnar Store, o sea que tiene la opción de in-memory de la base de datos. La primera de ellas es la más básica, es guardamos la información por columnas. Así que aquellas consultas que consultan solo una columna, como por ejemplo select call 4 from my table, lo que hacen es barren la columna en vez de barrer toda la tabla. Una consulta en un formato tradicional por filas, esta consulta lo que hace es arranca por aquí, saltea la columna 1, pasa a la 2, pasa a la 3, llega a la 4, me devuelve esto, pasa a la fila siguiente, salta cada una de las columnas hasta que encuentre las que tiene. O sea, va a ir barriendo toda la fila hasta que encuentre la columna. Cuando utilizamos el Columnar Store directamente, barre la columna en vez de barrer fila a fila toda la tabla. Esta es la primera optimización, es una optimización normal por diseño, o sea, al estar la información almacenada en forma distinta, cuando la accedemos pensando en una columna y no pensando en una fila o un subconjunto muy chico de filas, es mucho más óptimo acceder a la columna en forma entera que acceder a toda la tabla. Esta es la primera optimización que es por diseño, o sea, esto no es nada más que guardar la información ordenada distinto. Las que empiezan a ser un poquito más interesantes son las que vamos a ver a continuación. Una de ellas es Vector Processing. Lo que me permite hacer Vector Processing es, en una misma operación de CPU, evaluar más de un valor a la vez. Nosotros podemos cargar en un registro varios valores y pedirle a la CPU que en una sola comparación me diga si es verdadero o falso. O sea, si en este caso, si el valor de los 8 valores o 6 valores que estamos dando acá son iguales a California. O sea, en este caso, en una sola operación, en un solo ciclo de CPU, me va a decir que estos 4 sí son y los otros 4 no. En una única instrucción de la CPU. Esto es una característica de los procesadores nuevos que tienen instrucciones SIM, Single Instruction Multiple Data Values. Esto es una característica de hardware que el In-Memory Store aprovecha y permite procesar, hacer comparaciones de a más de un valor a la vez. Si tengo un valor, permite 256 bits, si tengo un valor de 1 byte, puedo hacer 8 comparaciones en un solo ciclo. Esto aumenta la cantidad de filas que puedo procesar por segundo. Acá dice a billones, va a depender obviamente del hardware, pero me permite en una sola operación de CPU, en un solo ciclo de CPU, comparar 8 valores y saber cuáles son verdaderos o falsos en vez de comparar uno por vez. La segunda optimización es lo que se llama Operation Pushdown, que lo que hace es reducir las filas que son procesadas por un plan. Esto es adicional al SIM, o sea, lo que sería el Vector Processing, y lo que hace es, mientras hace el escaneo de in-memory, mientras barre los Columnar Store, aplica los filtros. Eso reduce el número de filas que se devuelven al paso superior del plan de ejecución. Esto sirve para todo lo que es evaluación de predicados de igualdad, de rango o todos los que sean predicados inline. Y es similar al Smart Scan de Exadata. Esto es una característica de Smart Scan que ya tiene Exadata en sus servidores de datos, en los cuales, cuando ustedes ejecutan un select, ese filtro va a ser pasado al storage para que también lo aplique mientras lee los datos físicamente. Esto es lo mismo, con algunas mejoras adicionales, no sé exactamente cuáles son, pero vienen más optimizados para trabajar con los columnar store a nivel de una columna a la vez. Este mismo Operation Pushdown, que en el ejemplo anterior lo estamos utilizando en la misma tabla de ventas para filtrar por producto y por store, por ejemplo, lo puedo utilizar para un join. Cuando tenemos una consulta que queremos ver las ventas de un producto y de un store
y el store no tenemos el ID, sino que lo vamos a buscar por alguna característica del store, lo que hace un pushdown en la tabla de stores, genera un vector de valores válidos, de los valores que tengo que utilizar. Eso se lo pasa como filtro al scan de la tabla de ventas. Entonces, cuando filtra la tabla de ventas, barre por cantidades y barre por Store ID. Pero este barrido por Store ID ya lo hizo con una lista que construyó con la primera barrida. Esto ya viene, el Bloom Filter ya es una característica del optimizador de la versión 10G que se hacía en los procesamientos fila a fila. Cuando hacemos un join y tenemos filtro de los dos lados, en vez de primero joinear y después filtrar, básicamente filtra de un lado, arma la lista de valores posible y se lo pasa a la tabla más grande. Este Bloom Filter, se incorpora también como una opción más de lo que es el pushdown dentro de lo que es el in-memory store. Esto hace que los joins sean hasta 10 veces más rápidos. Lo vamos a estar viendo en un ratito después de estas slides. Cuando tenemos un in-memory columnar unit, tenemos lo que se llama in-memory storage index, que en realidad no es un índice. Cada una de esas columnas que están guardadas en una unidad de compresión no están indexadas, sino que tienen un valor mínimo y máximo guardado en la cabecera. Esto permite hacer pruning, o sea, descartar esa columna, o sea, ese IMSU en particular de esa columna, cuando los valores por los cuales yo estoy filtrando no caen dentro de estos rangos. Veamos un ejemplo. Tenemos que encontrar las ventas mayores a 10.000. Mi tabla de ventas está distribuida a partir en 3 IMSU, o sea, por mi volumen no me entraron en una sola unidad de memoria, sino que estoy utilizando 3. Cada una de esas unidades de memoria dice el valor mínimo y máximo. Cuando yo pido las ventas mayores a 10.000, cuando llego a este IMSU y veo que el mínimo es 4.000 y el máximo es 7.000, ya sé que no hay ninguna venta mayor a 10.000. Entonces descarto el escaneo. Este IMSU no lo voy a estar barriendo para encontrar las filas. Cuando encuentro este que dice mínimo 8.000 y máximo 12.000, lo voy a estar barriendo porque puede haber facturas de más de 10.000 y puede haber facturas de menos de 8.000. Esto lo que hace es, cuando sabe que en un IMSU ninguno de los valores se encuentra presente porque no está dentro del rango de valores disponibles, descarta el escaneo, con lo cual hace aún más rápido la operación in-memory. Asimismo, en un ejemplo similar, cuando tenemos que encontrar ventas entre 8.000 y 14.000 y tenemos la misma distribución, fíjense que el primer grupo ya lo descarta porque es entre 4.000 y 7.000 y yo busco por más de 8.000. El segundo grupo dice que el mínimo es 8.000 y el máximo es 13.000. Acá lo que hace es, si tengo entre 8 y 13.000 y yo estoy buscando entre 8 y 14.000, ya sé que todas las filas cumplen la condición. Entonces tampoco escanea, tampoco recorre ese IMSU. Me devuelve los datos sin preguntar fila a fila. Dice, ya sé que todos cumplen la condición. Y en este tercer caso, como tengo entre 13.000 y 15.000 y yo busco entre 8 y 14, ahí sí va a tener que hacer el escaneo y filtrar, digamos, fila a fila, trabajando sobre una columna, en realidad, no sobre toda una fila. Pero esto permite descartar aquellos bloques, aquellos IMSU en donde sabemos que ninguno de los datos cae dentro del rango que estoy buscando, e incluir en forma total, sin necesidad de escanear, aquellos bloques en los que sabemos que todos los datos forman parte de mi set de resultados. ¿Cuáles son los candidatos para in-memory? Todas aquellas consultas que escaneen un gran número de filas y apliquen filtros que utilicen igualdad, rangos o valores de tipo in. Las consultas que seleccionan pocas columnas de una tabla o vista materializada, una consulta que lea 5, 6, 7 columnas de una vista o tabla con 100 columnas. Consultas que realicen join entre una tabla pequeña y una grande, y todas aquellas consultas que utilicen agregaciones de datos, sum, máximo y mínimo. Todos estos son buenos candidatos para lo que es in-memory. Y vamos a pasar a la demo 2. Espero que no se hayan dormido. Acá estoy. Voy a mostrarles, a ver si terminó de cargar, debería haber terminado.
Parece que pasó algo y no me tomó. Les pido un minutito de paciencia porque como suele pasar, siempre algo falla. Mientras comento que están llegando varias preguntas, Vamos a así probar. que vamos Sí. a ir tratando de contestar las preguntas. Estamos cumplidos la hora, les pedimos que se queden unos minutos más, así Lisandro termina con la presentación y vamos a contestar algunas de las preguntas. No debería hacer falta esto, pero vamos a probar. Sí, estaba tomando el índice, no había armado bien la consulta. Me estoy empezando a poner nervioso. Mientras les comento que hubo varias personas que intentaron entrar y no pudieron por la capacidad, que teníamos la capacidad completa de este seminario. Les contamos que van a poder bajar la grabación, les vamos a mandar un link en donde pueden bajar dentro del contenido exclusivo toda la grabación de esta presentación. Y ustedes, si quieren, los que ya están participando, si quieren volver a repasar, también para poder volver a revisar la presentación. Vamos a hacer una prueba a ver que me esté mostrando. No, no está. No me está levantando las tablas en memoria. Ahí está. Le tuve que poner la prioridad a mano. Por algún motivo no me está. Ah, también. Me equivoqué acá. Por esto está fallando. Esto pasa por
jugar con los scripts y querer ganar tiempo. Vamos, para los que quieran quedarse 5 minutitos más, vamos a levantar las tablas sin memory y vamos a hacer algunas queries para ver los planes de ejecución de cómo cambian y cómo se comporta la base de datos cuando estamos con in-memory. Apenas tengamos este cargado. Marcelo, Gustavo, ¿querés repasar alguna de las preguntas? Si te parece, yo no estoy viendo porque estoy en modo pantalla completa Bueno, y la voy contestando mientras esto se carga para ir ganando algo de tiempo, aquellos sí, hay una pregunta que de Juan quieran. Pablo que dice, ¿se requiere adquirir la licencia Advanced Compression dado que usa compresión? No, no, utiliza compresión de in-memory. Estás pagando la opción in-memory que, como vimos, tiene su costo. La opción Advanced Compression te permitiría guardar los datos, almacenarlos físicamente comprimido. Básicamente el in-memory utiliza una compresión similar, pero está incluida, digamos, la compresión está incluida en forma natural en el costo de in-memory. Es una de las ventajas. Aníbal, que dice que va muy bien en la presentación, pregunta, en la in-memory area, ¿se menciona a través de un parámetro estático o dinámico? Es un parámetro estático, con lo cual eh, habría que medianamente calcular, o sea, nadie se va a poner a hacer esto en producción bajo, le doy 10 GB más o 1 GB más y entro a jugar. Uno calcula las tablas, trabaja en un entorno de pruebas, ve más o menos qué nivel de compresión tienen cada una de las tablas en base a la distribución de datos y demás, y en base a eso distribuye y diseña cuánto dedicarle a in-memory. Se le puede, si tenés la opción de agregarle más memoria al servidor para tener más memoria, bárbaro. Si no, podés jugar en bajar un poco los buffers, bajar las otras áreas y asignarle más área al in-memory. Tengan en cuenta que ciertas operaciones, al estar haciendo solo la columna, van a estar accediendo a muchísima menos información. Pero es un parámetro estático, con lo cual no es bajo, toco, levanto la base, pruebo, si quiero cambiar eso tengo que volverla a bajar y demás. Y requiere un análisis bastante detallado de qué columnas voy a estar subiendo. Si yo tengo una select que usa 7 columnas y subo 6, no tiene sentido porque para la séptima va a tener que barrer la tabla. Entonces, evaluar bien, si modifico las consultas, agrego, saco columnas, subir o bajar esas columnas me pueden significar una ventaja. O sea, tengo que tratar de optimizar el área de memoria para aquella información que yo necesito acceder en forma rápida. La ventaja es justamente esa, no necesito tener el doble de memoria ni tener toda la base de datos directamente en memoria. Tengo aquella información que es crítica para el negocio y que los gerentes normalmente me consultan. Ahora, si yo quiero tener algo que pueda preguntar cualquier cosa en cualquier momento 100% libre, y ahí sí, si quiero que funcione perfectamente, tengo que tener todo en memoria y voy a necesitar agregar memoria a rolete. Lorenzo pregunta si funciona in-memory con tablas comprimidas. Sí, sí, sí. No son mutuamente excluyentes. In-memory funciona directamente en memoria. La tabla comprimida es una forma de almacenar, digamos, la información. Tenés esa ventaja, va a ocupar menos storage, pero el in-memory hace básicamente lo mismo. Vuelve a comprimir, pero en vez de comprimir las filas, comprime a nivel columnas. Y acá en preguntas, digamos, y esto como es el espíritu del grupo de usuarios, Mario, Facundo nos venían diciendo, te falta agregar el alias ese, tenés que poner el Sí, alias. Así que Mario acá, también Aníbal y demás, todos iban diciendo, ponele el alias, Lisandro. Así que... en, en la demo que hicimos usé otro script, la semana pasada los separé, en la demo la separé en dos partes para que sea más ágil y cuando armé los scripts no le puse el full. Eso pasa por querer reinventar la rueda, si funciona no lo arregles. Juan Carlos pregunta, ¿es transparente el uso de partitions con in-memory? ¿Sí? Si se fijan acá, van a ver que se repite uno de los nombres. Esto es porque esta tabla tiene 3 particiones. Como yo hice el alter de la tabla in memory, me puso todas las particiones. Yo podría haber elegido y haber empezado a poner de a una partición a la vez en in memory.
¿qué es lo que normalmente voy a hacer? Voy a trabajar, si yo tengo mi base de datos por regulación o porque quiero, tengo toda la historia de mi empresa, tengo 15 años, pero los reportes que voy a estar pegándole a Analytics son el año actual, el año anterior, con suerte el 2013 para ver la evolución de a 2 años. Entonces pongo esas particiones. Las facturas del 2013 las pongo con altísima compresión. Sé que no van a estar cambiando, entonces no necesito estar desarmando la compresión y volviéndola a generar porque esos datos son casi estáticos. Las del 2014 con compresión alta y las del 2015 si tengo la del primer semestre con compresión baja y las nuevas sin compresión. ¿Por qué? Porque esos son los que más datos puede estar teniendo cambios. Entonces cuando se me acabe el log de cambios, lo que voy a querer es borrarlo y volverlo a levantar rápido. Digamos, que no me mate la CPU el tener que comprimir muchísimo las facturas del último mes. Pregunta Pero sí, Facundo si se pueden subir a memoria las tablas del diccionario de datos y si es conveniente. no. En realidad ninguna tabla que ocupe menos de 64K la va a subir en memoria. Por más que vos le digas memory, priority y 100.000 cosas, las tablas chicas no las va a subir en memoria porque no tiene sentido. Primero que crea un IMCU por tabla, con lo cual, y el tamaño mínimo de asignación es 1 mega, lo que ocupa el IMCU, alrededor de 1 mega. Tener una tabla de 64K físicos ocupando 1 mega de memoria, cuando comprimido debe estar ocupando alrededor de 10K, no tiene sentido. Y barrer esa tabla de memoria no es costoso. O sea, acceder fila a fila a eso no es costoso. Esa información, no sé, la tabla de estados, la tabla de provincias, está siendo accedida todo el tiempo y está disponible en memoria, con lo cual no la voy a estar barriendo. Yo no voy a sacar un group by de la tabla provincias por país. O sea, es muy raro que utilice este tipo de cosas como acumulación, con funciones de grupo y demás, en una tabla tan chica. Por lo tanto, las tablas que son menores a 64K no las sube directamente. Y las del diccionario, que yo sepa, no, y tampoco, o sea, uno no está haciendo group by o sacando el mayor ID de columna de la tabla de la tabla interna de columnas. Esos son información que internamente no, o sea, una aplicación normalmente no la consulta. Que yo sepa, no hay forma de cambiar eso. María Laura Es más, pregunta, sí, perdón, sí. una tabla, cualquier tabla que queremos en el TableSpace Sys no se puede poner in memory, o sea que no se puede. O sea, eso ahora haciendo todo el análisis, me acuerdo de las tablas que van en el TableSpace Sys no se pueden poner in memory, así que ojo, si crearon la tabla de factura en el TableSpace Sys, no creo que sea una buena práctica recomendada en ningún lado, pero si por error la crearon ahí, no la pueden subir a in memory. Una última pregunta, dice María Laura. Si la SGA es de 8 gigas, ¿el tamaño de in-memory debe ser un porcentaje mejor? ¿Aplica una fórmula? No, lo que necesites y según cómo la vas a utilizar. Lo que te di, lo que un poquito comentamos es, si vos tenés una base de datos mixta, estás utilizando un SGA de 8 GB, de las cuales tu buffer caché deben ser unos 5 o 6. Si vos vas a tener muchos menos índices, porque no vas a estar resolviendo con esos índices de 7, 8 columnas las consultas, sino que lo vas a resumir con in-memory, un insert te va a ocupar mucho menos, porque en vez de insertar un bloque en la tabla y tener otros 7 bloques de cada uno de los índices, vas a tener un bloque del registro de la tabla y 3 bloques de los 3 índices más comunes. Esa memoria que dejás de utilizar para todos esos índices, la empezás a utilizar para la in-memory. Probablemente si vos tenías una SGA de 8 GB y tenías 5 en el buffer caché, a lo mejor le bajás el buffer caché a 4 y con 1 GB probás y arrancás. Depende para qué lo vas a usar. Si vas a hacer reporting y tenés una SGA de 8 GB y tenés una base de 20 teras, y sí, no vas a poder sacar un group by de toda la facturación, que son 10 teras, teniendo eso in memory. Va a depender mucho de los datos y de los que necesites. Por eso no es una solución mágica. Es muy rápido de implementar, pero vos tenés que después pensar qué tablas necesito, de esas tablas qué particiones, si tengo particiones, y qué columnas. Y subir a memoria lo estrictamente necesario. La memoria es muchísimo más rápida, lo vamos a ver ahora en la práctica, cómo corre en memoria con todos los algoritmos, lo que vimos, pero no tiene sentido tener ocupando espacio en el columnar store la ningún no tiene sentido. O sea, hay que trabajar en eso, hay que trabajar en definir exactamente qué es lo que quiere en memory. No es toda la base en memoria, es subir a memoria aquella información para la cual representa al negocio, tenerla disponible en forma casi instantánea, representa una ventaja.
Vamos a volver con la demo. Hay muchas preguntas más. Vamos a volver a cerrar así no se nos va tanto el tiempo. Bien, eh, ahí cargué, en teoría se cargaron las tablas en memoria. Vamos a hacer un select max, o sea, para ver el monto máximo de facturación de esta tabla. Puse mi sesión con timing, así me dice exactamente cuánto tardó y no tengo que confiar. Fíjense que para obtener el max extended amount de esta tabla tardó 5 décimas de segundo. Eso es porque lo hizo con in-memory. Cuando vemos aquí, vamos a estar consultando la sysstat, que es una vista donde tenemos estadísticas del sistema. Vamos a ver algunos nuevos tipos de estadísticas, que son estadísticas relacionadas al in-memory. Y fíjense, lo que escaneó en memoria, lo que hubiera tenido que escanear si esto no hubiera estado en memoria, o sea, de disco, ¿cuántas columnas se accedieron? 44, o sea, 44 CSU, Columnar Store. Se accedieron a 44. ¿Y cuál era el máximo posible? 704. O sea, cuando mi tabla me la partió en 10 IMCU y cada una tiene, o en este caso me la partió en 44 IMCU y cada uno tiene 15 columnas para que dé 704, en realidad en vez de leer las 704 unidades de columna, leyó solo 44. ¿Por qué? Porque yo solamente leí la tabla extended amount, la columna extended amount. Entonces, las otras 14 columnas de esa tabla las salteó. Cuando yo hago la combinación, esta es la cantidad estas son las unidades de compresión columnar que accedió y estas son las totales que tiene esa tabla. Vamos a deshabilitar in-memory, esto lo deshabilita para la sesión, esto está bueno para jugar, después no le veo demasiado sentido en hacerlo en un sistema, porque si tengo in-memory y está funcionando, ¿por qué ir por la vieja forma? Y vamos a tirar la misma consulta. Esta consulta en realidad ahora me está barriendo la tabla, porque yo no tengo un índice por monto de las facturas. Normalmente no tengo índice por monto de la factura porque no busco las facturas de un rango en particular. Si a alguien le interesa frecuentemente obtener esta información, va a tener que esperar 13,8 segundos, porque es lo que tarda en barrer toda la tabla, mientras que de la otra forma tardó 5 décimas de segundo. Ya lo borré, pero está. Esta es una consulta muy sencilla y muy poco común, ¿no? Ver el monto máximo de una tabla no es lo más común. Vamos a empezar a ver algunas consultas que son más comunes. Volvemos a habilitar el in-memory y vamos a ver la suma de todos los ítems de las líneas de venta, donde el código de actividad es return. Ejecutamos esto. In-memory, fíjense que tardó 49 décimas de segundo, medio segundos. Estuve filtrando, acá apliqué un filtro y hice un zoom. Deshabilitamos el in-memory store y lo volvemos a hacer con el método tradicional. Acá va a estar utilizando un índice por CD si lo hubiera. Y esto está tardando. Tardó 12 segundos, muy parecido a lo que nos tardó obtener el máximo, porque en definitiva tuvo que barrer casi toda la tabla, filtrar y hacer el cálculo. Lo que podemos hacer es ver rapidito el plan de ejecución. Si ustedes se fijan, el plan de ejecución es un table access full. Acá me dice, uy, leíste toda la tabla. No, lo hice in memory. Y lo hizo dos veces. Una con el predicado de return y la otra es... no, y ahí está. Y después el aggregate de la otra tabla. Fíjense que se agregan nuevas operaciones o nuevos modificadores de las operaciones que son in-memory. Vamos a empezar a encontrar muchas actividades in-memory. Acá hizo un partition range porque esta tabla está particionada. En cada una de las particiones filtró por esto y me hizo el cálculo. Volvemos a poner la sesión. Volvemos a hacer la misma consulta. Tarda nada, fíjense lo que tardó la primera vez, esta vez tardó muchísimo menos. Tardó una centésima de segundos. Y si acá vemos qué es lo que hizo, accedió a 56 columnas
estas estadísticas son acumuladas para toda la sesión, o sea que las pruebas que yo hice antes afectaron. Acá lo que me dice es que para resolver las consultas se hubieran tenido que leer hasta 88 columnas y hizo el prune y eliminó 82. O sea, viendo el minimax, pudo eliminar 82 de esas columnas store. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el anterior que eran 44? Ahora da 88, da el doble, porque está filtrando por una y calculando el total del otro. Entonces necesita hacer 88, digamos, hacer 88 unidades de información. De esas 88, 82 las descartó leyendo la cabecera. Ya supo que en esa cabecera no había ese valor, no tuvo que escanearla. Por eso los tiempos son tan buenos. Vamos a hacer un select un poquito más complejo. Hacemos el zoom de una tabla con 3 condiciones de filtro. Tardó un segundo con in-memory, y si lo hacemos sin in-memory va a tardar más. Fíjense que hay un like, hay igualdad por texto, hay un join. Esto, si mal no recuerdo, está tardando unos 20 segundos. Y lo que les voy a mostrar ahora es cómo resolvió el join con Bloomfilter. Fíjense, tardó 25 segundos para obtener el mismo resultado. Volvemos a poner el in-memory y vamos a ver el plan de ejecución. Fíjense que por aquí hay un in-memory full de la tabla de productos, donde recorre la tabla de productos y busca Diet Pepsi, pero en realidad no recorre la tabla, recorre la columna de la descripción. En base a esa lista obtiene los valores que necesita. Y después acá vamos a ver que hay un in-memory all y hay un Bloom filter. ¿Qué es ese Bloom filter? Cuando hace el escaneo, cuando busca por ventas, además valida la lista que le pasa este primer filtro. Primero arma este filtro, dice los productos que son de tipo Diet Pepsi tanto son estos, genera la lista, se lo pasa al segundo escaneo, a este, y acá cuando va a la tabla filtra por sale y también dice, aparte de filtrar que sea una venta, agregar este filtro que estoy usando valores de la otra tabla. Estoy en base a lo que filtro en la tabla de productos, obtengo lo que serían los IDs y aplico un segundo filtro. Esto me permite hacer un join en una sola lectura. Hago el where y el join en el mismo escaneo. Cuando barro los column store al mismo tiempo hago el join y el where. Esta es otra de las optimizaciones que tiene in-memory. Y acá ya estamos empezando a jugar con queries bastante más complejas, con paralelo y demás. Estamos muy pasados de tiempo, así que fíjate si cerramos así, cerramos y media. Sí, no hay, o sea, son todos ejemplos de los distintos. Podemos probar esta que es la de Vector Transformation, como para que vean que en realidad lo que aparece en la PPT lo hace de verdad. Este Vector Transformation lo debería estar pudiendo ejecutar. Esta es una consulta que no es muy rápida porque es compleja, pero que la resuelve. Fíjense que tiene joins a varias tablas y demás. Me da la información y si hago un FIS para ver el plan de ejecución, voy a ver que mezcla Bloom Filter, Vector Transformation, in-memory scan y demás. Tarda bastante en mostrarme el explain plan. Y mientras tanto, acá ya estamos. Esta era la última. Está tardando mucho más en mostrarme el plan que lo que tardó en ejecutar la consulta. La consulta la resolvió en 4 segundos y esto puede ser algún problema. Ahí está. Fíjense las distintas key vector. Acá hace toda la búsqueda. Un access full de in-memory. Acá barre todos los ítems, pero los barre en in-memory utilizando estos 3 predicados. Utilizando ventas y utilizando 2 filtros de vector. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No va a filtrar de a un registro, digamos, dentro de ese columnar store, sino que lo va a hacer de a 2, 4, 8 los que entren en un vector según el tipo de dato que estoy evaluando. Esas son básicamente algunas de las optimizaciones de performance que se las mostré en slide,
viendo cómo existen o cómo se implementan en la vida real. Se van a encontrar en el plan de ejecución con nuevos tipos de operaciones o operaciones tradicionales como el full scan, pero que ahora ocurren in memory, con lo cual en realidad no estoy barriendo toda la tabla, sino que estoy barriendo toda la columna, que es muchísimo menos que la tabla porque es una columna en vez de todas y está comprimida. Y llegado el caso, si en la cabecera de ese column store me dice que los valores van entre 1 y 10 y yo estoy buscando los que son igual a 28, ni siquiera escanea ese column store. O sea, se acumulan uno atrás de otro las optimizaciones. Una sola columna, elimino las unidades que no coincide el rango, en aquella que no coinciden puedo aplicar filtros adicionales en modo de vector, con lo cual cada vez que comparo de a 2, 4, 8, 16 valores al mismo tiempo. Cuando empiezo a sumar todo eso, entendemos por qué consultas que normalmente con un buffer caché y con índices me tardan segundos van a ocurrir debajo de la décima del segundo o en 1 o 2 décimas. Creo que eso es todo. Muchas gracias a los que se dieron cuenta del hint. Eh, no estaba bien siguiendo las preguntas porque iba siguiendo el tema y hubiera resuelto mucho antes. Para la próxima me voy a guardar los scripts actualizados. Y bueno, cualquier duda, consulta o pregunta la pueden canalizar por el Twitter, el grupo de usuarios, mandando un mail al grupo de usuarios, cualquier cosa que le queden dudas. Vamos a estar subiendo el webinar para que todos lo puedan volver a ver o compartir con sus conocidos. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Lisandro. Gracias a todos los que participaron. Acá les dejo en la imagen cómo pueden contactarse, cómo pueden mandarnos sus dudas, comentarios. Quedaron algunas preguntas, vamos a intentar contestarlas dentro de la sección de la parte exclusiva de los miembros del ROG, así que los invitamos a todos a registrarse y a formar parte de esta nueva iniciativa. Vamos a seguir dando seminarios gratuitos, así que regístrense para ser parte del newsletter y recibir toda la información de los nuevos seminarios que están por ser presentados por el ROG. Muchas gracias, Lisandro, por todo tu tiempo. Gracias a Neori por habernos prestado a Lisandro y los esperamos en nuestro próximo webcast. Gracias. Bueno, también de parte mía, muchísimas gracias a todos y sí, los esperamos en la próxima iniciativa que hagamos con el grupo de usuarios.